KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 23 de febrero. Bueno, arrancamos con esa buena noticia para el sector oeste. Ayer se dio la primera palada de la puesta en marcha de la línea 3 del metro. Un día en el que, bueno, los casos siguen bajando. Incluso ya hay quienes recomiendan que la vuelta a clase sea presencial, escalonadamente, por cierto. Un día en el que Europa nos da ese baldazo de agua fría, incluyéndonos nuevamente en las listas negras. Un día también en el que la mujer del Chapo Guzmán es detenida en los Estados Unidos y, como habíamos avanzado ayer, el embajador de Italia ante el Congo, la República Democrática del Congo, fue asesinado en la capital de este país, el Congo Brazzaville. Bueno, así andan las cosas. El COVID cediendo terreno, pero no hay que bajar la guardia. Recuerden, uso de mascarilla, lavado constante de mano, manteniendo el distanciamiento y pues solamente encontrarse con personas de su burbuja familiar. Don José, 23 de febrero. Buenos días, Fernando. Y bueno, hoy un aniversario importante porque España está recordando, y creo que es pertinente que nosotros demos una lección, una repasadita a aquellos diarios españoles que lo que dicen hoy, pues 40 años del 23F, de aquel pues, intento de golpe de Estado del coronel Tejero, y que cerró a la clase española política como un puño, pues, y rechazó de plano la idea de volver a que los cuarteles mandasen. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Next TV. Un placer compartir con ustedes las noticias. Sí. ¿Cómo son? Con los hechos. Con los hechos. Que es lo que usted necesita para informarse y tomar las decisiones pertinentes. Le voy a dar, mientras usted se toma su cafecito, viene manejando y el tráfico se va poniendo pesadito, para que se entretenga. Ayer, Fernando, dos cosas llamaron poderosamente mi atención en sentido positivo. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos, en una impresionante y poderosa acto de recordación a los más de 500,000 de norteamericanos que ya han muerto por el COVID-19, dirigió una especie de oración, porque eso fue lo que fue, sí, a mi juicio, nacida de lo más profundo de su corazón. Un hombre que en su historia personal, el presidente de los Estados Unidos, si alguien conoce el dolor, es ese hombre. Todos los que hemos perdido a nuestros seres queridos, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hijos, sí, le podemos hablar del profundo dolor. Y fíjese lo que dijo el presidente Biden, es una de las más hermosas intervenciones que le he escuchado. Para llevar este profundo dolor o esta lanza clavada en el corazón, tenemos que aprender a recordar a nuestros seres queridos. Para poder sanar, hay que recordar. Un día volveremos a reír y en esa risa estará el amor de nuestros seres queridos. Wow. Hermosas palabras, poderosas. En medio de un escenario, Fernando, del asta a la bandera de los Estados Unidos, a medida está en la Casa Blanca, usted conoce el frente de la Casa Blanca, todo eso lleno de velas, en homenaje póstumo a los más de 500,000 de personas que ya han muerto. Estos muertos son más que la Primera Guerra, Segunda Guerra y la Guerra de Vietnam juntos. Creo que sí, de las dos guerras mundiales. Y Vietnam. Y Vietnam, sí, 59,000 es lo que suma Vietnam. Y en los Estados Unidos, 1 de cada 600 norteamericanos ha muerto. Cuando usted divide 500 y tantos mil. 500,000 entre 300 entre millones. 330 millones, 1 de cada 670 norteamericanos ha muerto en esta batalla. El presidente, hablando desde el fondo de su corazón y sintiendo el dolor que él lleva por dentro, decía que lo más triste de todo esto es ver morir a los seres queridos sin poder compartir su última palabra, sin poder tomarles la mano. Recuerde que el presidente, su esposa y su hija murieron en un accidente
en donde él no pudo hacer nada y su otro hijo murió. Él Su fue otro operado del cerebro. O sea, hay alguien que conoce de esto. Es él. Hermosas palabras. Un acto de recordación lleno de la solemnidad. Ni una palabra política. Como debe ser, ¿no? Ninguna. Ni de ataque ni de nada. Todo estaba dirigido a decirle a los Estados Unidos, saldremos de esto. Pero para salir de esto, tenemos que recordar, reír y en el amor recordar a nuestros seres queridos. Palabra poderosa. Pero y la otra cosa que escuché, Fernando. Yo siento una profunda admiración por el juez Garland, Merrick Garland, un hombre de tantos años, 20 y pico, un hombre maduro, que hoy es el candidato de Biden para ser procurador general de la nación. Entonces Cruz, con esa propia impertinencia que le caracteriza, quería sacarlo. ¿Y sabe lo que le contestó el juez? De una cosa usted puede estar seguro, senador, que yo no seré el abogado personal del presidente de los Estados Unidos. Designóse a ustedes nombraron a Barr para que fuera el presidente, el abogado del presidente. Yo seré el procurador para devolverle a la nación su confianza en la institucionalidad y comenzaré investigando lo que pasó el 6 de enero. ¿Y quién está involucrado en el 6 de enero? Ted Cruz. Ted Cruz, que se llevó su tajada de golpe cuando se fue para Cancún en medio del frío, porque como buen padre acompañó a sus hijos y abandonó a su pueblo. Duro lo que le está pasando. ¿Te acuerdas de la representante de la Cámara de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez? Ella, cuando él se fue, montó una operación para levantar fondos por Texas. Y ha recolectado $5 millones para enviar a las víctimas del frío, que todavía no tienen agua. Ella, de Nueva York a Texas. Y ella que ha sido atacado duramente por este senador machista. Bien, eso está pasando en los Estados Unidos. Y fíjese lo que le voy a decir. La guerra de las vacunas continúa a tal nivel que ha tomado proporciones de guerra diplomática y de una guerra por el dominio geopolítico del continente americano. Ayer llegaron a Chile 192,000 vacunas Pfizer, de esta que nos está llegando a nosotros, una vacuna que ha sido certificada. Y también llegaron, adivine cuánto, 4 millones de vacunas de China, la Sinopharma. De igual forma, llegaron vacunas chinas a Perú, llegaron vacunas chinas a Brasil, llegaron vacunas rusas a Argentina, están llegando vacunas rusas a México por millones, y están llegando vacunas chinas. Las Naciones Unidas han llamado la atención que las grandes casas farmacéuticas han acaparado las vacunas y se centra en 10 países. Y esto ha presentado un problema al resto del mundo. Nosotros o nos recuperamos todos de la pandemia o no se recupera nadie. Claro. Y es por eso que en el acuerdo de G7 de este fin de semana, los Estados Unidos propuso $4,000 millones de apoyo a la ONU y además el secretario de Estado anunció unos días antes que pagarían los $200 millones que Trump se negó a pagar a la OMS, el respaldo a los problemas de vacunación del mundo. ¿Recuerda que el señor Trump le dijo, no, salimos y no pagamos? Ese es el método. Bueno, ya Estados Unidos ya debe haber pagado, está en proceso de pagarle a la organización y ha prometido $4,000 millones. No es una suma despreciable, pero todavía le dista mucho de lo que se necesita. Mientras Rusia aprovecha este impacto político para influir, y no hay duda, el
Esto es una cuestión motivada políticamente, no tengas duda de eso. Ahora, la necesitamos sin duda también. Una interpretación correcta del sentir internacional. Recuerde que Rusia pasó 10 millones de vacunas gratuitas a Palestina. Y hablando de Palestina, por ahí mismo le digo que hay un derrame de petróleo en Israel, el desastre ecológico más grande de la historia de Israel. Han cerrado las playas. Y todavía andan viendo cómo se produjo eso en las playas de Israel. Lamento mucho porque Israel está haciendo un formidable trabajo en la lucha contra... Bueno, es la disciplina que COVID. tiene un país permanentemente en guerra que sabe obedecer y que sabe cómo... Por eso Japón también ha sido tan exitoso, y Corea. Los países que estaban en esa tensión permanente son los que mejor les ha ido en esta crisis, sobre todo países con una sociedad pensante y sobre todo muy disciplinada como la israelí, la japonesa y la mucha coreana. gente que confunde la situación. En Japón no hay una dictadura, no se engañen en eso. No, ya desde el año... Ni en Corea del Sur tampoco, Bueno, hasta ni en Israel. Ninguno de los tres países. No, países para que estemos hablando, porque la gente dice, bueno, es que eso lo hacen los dictadores. No. Los dictadores, por ejemplo, que han manejado esta crisis como Bolsonaro, es un desastre. Sí. El gobierno de Israel es un gobierno democrático. Con un problema político-militar, sí, pero ahí hay elecciones, el primer ministro está en juicio, Sí. para que usted sepa. ¿Sí? En Japón el primer ministro renunció porque se enfermó. Y ahí hay elecciones, y en Corea del Sur hay una presidenta que está presa. O sea, que Y la presidenta y el CEO de Samsung, de la empresa más grande de Corea también. Sí, que se vamos en lo que estamos hablando. Bien. Entonces en la vacuna se ha desarrollado y sigue la guerra. Nosotros en Panamá tenemos que aprovechar las puertas que se abren porque las vacunas rusas y chinas ya han sido aprobadas en el marco del acuerdo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y hay vacunas de las que nosotros hemos contratado en Pfizer, tenemos Moderna, viene la Johnson & Johnson, en fin, creo que... Y la Sputnik 5. Y la Sputnik 5 que la solicitamos, no tenemos una respuesta, pero ya nosotros arrancamos el proceso de vacunación. Somos el sexto país de América Latina con este proceso arrancado, un 1% de la población. Hoy llegan 70.000 vacunas más. Exactamente. Estamos en ese proceso. Ya ahora vamos a vacunar a los componentes del sector salud y algunos componentes de la gente que, como nosotros, por ejemplo, pasamos los 60 años y somos los más vulnerables. Así es. Bien. Hablemos un poco del COVID mundial. Demos la cifra, Fernando. 112.556.507 es la cifra de contagiados, bueno, de casos en el mundo. 2.496.883 fallecidos. 27.223.111 casos activos. Ya hay 171.477.251 vacunados y 2.22 tasa de letalidad, 2.21 tasa de letalidad. ¿Y los Estados Unidos? Estados Unidos hoy amanece, bueno, como recordarán, ayer ya en esta ceremonia el presidente Biden recordó al medio millón de... Más de medio millón de fallecidos. Las cifras oficiales 28 que dieron millones... las cifras oficiales para esa conmemoración fue de 500.200 personas. Pero 512.590. Esa es en la línea de comunicación que tenemos nosotros, que es otra 512.000, otra fuente. 590, 28.826.255 casos totales, 9.194.996 casos activos, 1.78 de tasa de letalidad. Y como dije ayer, pues el estado de Texas, 2.611.662 casos totales, es el que se convierte en el segundo estado después de California con más casos en Estados Unidos. En el mundo en general, con algunas excepciones, y siempre la vas a ver, acuérdense que estamos hablando de una pandemia cuyo comportamiento global tiene particularidades en cada uno de los países, por eso es muy arriesgado a comparar mecánicamente un país con el otro. Cuando usted compara a los Países Bajos con Panamá, comete un grave error, primero porque sociológicamente somos diferentes, políticamente somos diferentes y el desarrollo económico del Países Bajos es otro. Entonces sí podemos utilizar algunos indicadores para tener una idea. Pero en términos generales, estimados televidentes, en el mundo ha habido una bajada
en los niveles de reproducción. Hay un peligro, que es el peligro que existe, que a algunas variantes del árbol genealógico del SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, algunas variantes de ese árbol genealógico se reproducen con mayor velocidad y pueden ser un potencial peligro porque no hemos liquidado el virus. En términos generales, hay una caída en la positividad, hay una disminución en la presión. Se siente en España, se siente en Italia, se siente en Inglaterra, que espera que para julio pueda tener ya un nivel de apertura porque va a tener mayores niveles de vacunación. Bueno, y con la vacuna... el caso alemán es importante, están encerrados hasta abril. marzo. Bueno, todo marzo. Todo marzo está cerrado, hasta el 31, sí, hasta abril. Hasta abril. Tienes la razón. Entonces, esta situación en el mundo la debemos plantear porque ahora cuando lea los números de Panamá usted va a ver que nosotros estamos en esa tendencia en muy buena posición. Ayer la positividad en Panamá cayó a cerca de 5, debemos estar en 5 y por debajo de 5. Bien. Algunas cosas rápidas. Le decía Fernando ayer del asesinato en la República Democrática del Congo del embajador Lucas Atanasio. Déjeme decirle algo de esto. El primer ministro, el nuevo primer ministro, se estrenó dando las condolencias. Esto fue un asesinato brutal. Brutal, yo no sé si usted conoce la República del Congo. En la parte este es donde operan casi todos los grupos insurgentes de las fronteras de la República Popular del Congo, que son varias. Sí. Son dos países que los separa un río. El río Congo, Sí. al norte está la República del Congo Brazzaville y abajo la República Democrática del Congo. Pero los países que con... Y las dos capitales están una al lado de la otra. Por ahí está Ruanda, hay un poco de países por ahí. Bueno, los grupos militares de ahí operan en el este, por donde iba este embajador a un acto de entrega de unos apoyos a una escuela. Normalmente cuando las Naciones Unidas, embajadores van, estos embajadores van escoltados con un fuerte contingente de Naciones Unidas. Bueno, él no lo llevaba. Y ahí murió en la seguridad de él y un congoleño de la República Democrática del Congo. Y ahora se va a dar una investigación por qué él, sabiendo que iba por la zona más peligrosa, no llevaba el apoyo militar. Y todo pareciera indicar que lo querían secuestrar y no asesinar. Pero en el tiroteo lo mataron. Algunas cosas importantes debe recordar. Haití. La situación de Haití sigue siendo... La manifestación no se acabaron porque nosotros no hablamos ayer de Haití. En Haití la gente está en la calle y el presidente dice que él cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y se queda. Y que él va a entregar en febrero y eso ya está decidido por él. Y esto sigue, Haití es una situación caótica. Una situación en que niños, mujeres, ancianos pasan una terrible hambruna. También en los Estados Unidos, aparte de esto, la Corte Suprema de Justicia decidió despejar el camino para que el fiscal de Nueva York pueda tener acceso a las declaraciones de rentas del presidente Trump. La Corte Suprema de Justicia. El presidente Trump reaccionó violentamente diciendo que él va a apelar porque esta es la cacería de brujas más grande de la historia de los Estados Unidos y que él no va a entregar nada. Y la respuesta del fiscal, bueno, vamos a seguir, si no tiene nada que ocultar. Yeah. ¿Por qué? Esto va a ser una batalla que la propia Corte, que él quería protegerse, la Corte, no es la Fiscalía. La Fiscalía ahora va a tener acceso, pero ese acceso no va a ser de conocimiento público. Ese acceso va a estar protegido por las leyes que rigen el manejo de lo que se llama el gran jurado. No se puede divulgar eso en lo absoluto, pero quedarían al descubierto ¿Y qué es lo que en el fondo se está buscando? Recuerde que en ese periodo es cuando cuando Trump le dio dinero a su abogado personal. ¿Se acuerda de él? Uh-huh. Y él a su vez le pagó a las señoritas estas que andaban con el señor Trump, que dicen que andaban. Sí, sí. Entonces allí ahora pueden saber de cómo se movió el dinero. Ese es un dinero que nunca debió pasar así. Y todo lo que pasó con la organización Trump, que dicho sea paso, el hotel en Washington se encuentra en una gran soledad. Termino con estas dos cosas.
La situación de Ecuador, que entra, digamos, hoy, martes, los indígenas están entrando a Quito. Ya están dentro de Quito. Va a haber grandes protestas y hay grandes presiones con respecto al futuro de las elecciones. El Tribunal Electoral dice que habrá elecciones. Los grupos de oposición dicen que el señor Lenin quiere posponer las elecciones y hay un tira y jala. Y ahora va a comenzar un proceso de negociación. Vaya usted a saber lo que va a pasar ahí. Lo que sí sabemos que tanto en Bolivia, pero como en Ecuador, como en Perú, la situación se va a hacer cada día más compleja. Y esto va a pasar precisamente la próxima semana, cuando arranca el mes de marzo, en donde el proceso electoral, tanto en Perú como en Bolivia, en Ecuador, entran, en el caso de Ecuador, en la segunda vuelta y en el caso de Perú, en la primera vuelta. A la vuelta vamos a hablar de Panamá. Nos pusieron en la lista negra de Europa, una actitud para mí inmoral de Europa, de lo que está pasando. Bueno, se dio una gran noticia, que es el inicio de la construcción del tercer línea del metro. ¿Te se dieron cuenta que en las manifestaciones que están llamando los influencers, su influencia casi no es nada? ¿Y por qué? ¿Porque a la gente no le interesa el problema? No. Es que el enfoque que le están dando al problema es equivocado. Y excluyente. Sí. Y excluyente. Ellos son los que saben y los demás son unos bobos. Lo que la gente se ha dado cuenta, que el problema es más grave. Y hay que mirarlo desde esa perspectiva. No se puede estar jugando con esto. Ahora le hablamos de todas estas cosas a la vuelta, cuando volvamos al patio interno. Así es.